El bufón medieval simbolizó la dualidad del poder y la vulnerabilidad, influyente en las cortes, pero siempre al borde del castigo. Orígenes y rol del bufón, diversión y crítica en las cortes. En el vasto escenario social de la Edad Media y el Renacimiento, donde la nobleza estaba envuelta en rígidas etiquetas y protocolos, los bufones se alzaron como una figura única y reverentes, escandalosos, pero indispensables. Su origen se remonta a las primeras cortes reales de Europa, donde los reyes y nobles buscaban algo más que simples ministros o guerreros, necesitaban distracción y un respiro de las tensiones del poder. Fue aquí donde los bufones encontraron su lugar, entre el entretenimiento ligero y la crítica mordaz, siempre al borde de la desdicha o el favor. El bufón no era solo un payaso, sino un observador astuto de la humanidad. Con su ingenio y humor, podían señalar defectos en el sistema sin temor aparente, pues su disfraz de locura les otorgaba una inmunidad especial. Su labor no se limitaba a provocar risas, también se les encomendaba la delicada tarea de transmitir verdades incómodas, a menudo disfrazadas de chistes o parábolas. La sátira era su arma más afilada, y bajo el amparo de su extravagante vestimenta, podían expresar aquello que ningún cortesano se atrevía a mencionar. En Inglaterra, uno de los bufones más célebres fue Will Sommers, quien sirvió a Enrique VIII durante casi 3 décadas. Sommers tenía el raro privilegio de bromear con el volátil monarca, incluso en momentos de grave tensión política. Se cuenta que Sommers se burlaba del rey por sus matrimonios fallidos y su creciente obesidad, logrando que Enrique riera en vez de enfurecerse, una hazaña que pocos cortesanos podían conseguir. Sin embargo, la línea entre la diversión y el castigo era delgada, bastaba una broma mal recibida para perder la protección que el disfraz ofrecía. En la corte de Luis XIV de Francia, los bufones también desempeñaron un papel crucial. Aunque el rey Sol es conocido por haber reducido gradualmente su presencia, algunos, como L. Angeli, gozaron de influencia notable. L. Angeli no solo hacía reír al monarca con sus ocurrencias, sino que también servía como un informante no oficial, trayendo a Luis rumores y conspiraciones que circulaban en los pasillos del Palacio de Versalles. Sin embargo, incluso los bufones más astutos tenían sus límites. En una ocasión, una broma sobre las deudas del Estado le costó a L. Angeli una breve destitución de la corte. El rol del bufón no se limitaba a las cortes reales. En las pequeñas cortes nobles de Europa Central, eran figuras itinerantes, llevando sus talentos de un castillo a otro. En lugares como el Ducado de Borgoña, eran contratados para animar banquetes y celebraciones, pero también para ofrecer su aguda perspectiva sobre los asuntos locales. Estos hombres y mujeres, aunque aparentemente desprovistos de poder, actuaban como una especie de conciencia social que podía criticar sin ser eliminada, siempre y cuando no cruzaran los límites de la tolerancia de sus patrones. Apariencia y vestimenta, icono de la burla. La figura del bufón era inconfundible, tanto por su conducta estrafalaria como por su llamativa vestimenta, cuidadosamente diseñada para representar el caos y la irreverencia en un mundo de rígida jerarquía. Sus trajes solían ser confeccionados con colores brillantes y desiguales, combinaciones de rojo, amarillo y verde que desentonaban a propósito con los tonos solemnes de la vestimenta cortesana. Los detalles no eran azarosos, cada elemento de su atuendo estaba cargado de simbolismo, y cumplía una función dentro del universo teatral en el que el bufón existía. Uno de los elementos más distintivos era su sombrero, que a menudo tenía orejas de burro o cuernos, un recordatorio visual de su papel como la bestia de carga de las críticas de la corte. Este accesorio, frecuentemente adornado con cascabeles, servía para anunciar su presencia con un tintineo que evocaba tanto diversión como alerta, marcando su entrada en cualquier espacio. En algunos casos, el sombrero podía incluir varias puntas, cada una con un cascabel, simbolizando las múltiples voces o caras que un bufón podía adoptar. Otro rasgo icónico era el báculo o marote, una especie de bastón decorado con una cabeza esculpida, generalmente una caricatura grotesca del propio bufón. Este accesorio no solo era un instrumento cómico, sino también un recurso para enfatizar sus palabras, permitiéndole hablar a través de su marote cuando quería distanciarse de comentarios particularmente mordaces. En el castillo de Warwick, Inglaterra, se encontraron registros que mencionan al bufón de la poderosa familia Beauchamp, cuyo báculo tenía una cabeza tallada que exageraba las propias facciones del bufón, convirtiéndolo en una burla de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. El diseño de sus trajes iba más allá de la estética, funcionaban como una armadura simbólica, que les permitía ejercer su libertad de expresión en una sociedad rígida y jerárquica. El desaliño intencional de su atuendo desafiaba las normas sociales, y recordaba a todos que, aunque pertenecían a la corte, eran una anomalía dentro de su sistema. En un entorno donde cada prenda reflejaba estatus y poder, el traje del bufón desafiaba estos conceptos,
permitiéndole moverse entre las diferentes capas sociales con un grado de inmunidad. Sin embargo, su apariencia también los hacía vulnerables a la ridiculización. Mientras que en la corte podían ser vistos como una figura graciosa e indispensable, fuera de ese contexto eran considerados poco más que vagabundos extravagantes. Esto era especialmente cierto para los bufones ambulantes, quienes a menudo usaban versiones más modestas de los trajes cortesanos, adaptadas a sus escasos recursos. El doble filo del privilegio, de favoritos a víctimas. La vida de un bufón oscilaba entre el favor regio y la desdicha absoluta, un equilibrio precario entre la gracia y el castigo. Aunque algunos gozaban de una intimidad única con los monarcas, lo que les confería privilegios y seguridad, esa cercanía era un arma de doble filo. Bastaba un comentario mal calculado o una broma inoportuna para convertir al bufón en el blanco del castigo más severo, exponiéndolos a humillaciones públicas, exilio o incluso la muerte. En 1543, Archibald Armstrong, bufón del rey Jaime VI de Escocia y luego de Inglaterra, experimentó las dos caras de este privilegio. Armstrong era conocido por su agudo ingenio y humor mordaz, lo que le valió el favor del monarca. Sin embargo, su lengua afilada lo llevó al desastre cuando, durante una recepción, insultó a un obispo en presencia del rey. Aunque su posición le había permitido, anteriormente, desafiar incluso a los nobles más poderosos, esta vez cruzó una línea que ni siquiera su disfraz podía proteger. Fue desterrado de la corte, y su nombre quedó marcado como ejemplo del peligro de ser demasiado audaz en su oficio. Los bufones de la corte de los Habsburgo enfrentaron destinos igualmente impredecibles. Uno de los más célebres fue Chicos, quien gozaba de la protección de la emperatriz María Teresa. Chicos era famoso por su capacidad para desarmar las tensiones de la corte, con su humor, ganándose la confianza de la emperatriz en momentos delicados. Sin embargo, no todos compartían su fortuna. Otro bufón, conocido como Jacob, fue destituido públicamente tras un comentario desafortunado durante una cena oficial. Aunque no se registró exactamente qué dijo, el desaire fue tan mal recibido que perdió su posición, y fue humillado frente a la misma corte que antes reía con él. Esta dualidad reflejaba el frágil equilibrio en el que los bufones vivían. Por un lado, eran figuras de poder simbólico, con acceso a los oídos del rey y la posibilidad de influir en decisiones importantes a través de su ingenio. Por otro lado, su posición dependía completamente del capricho de sus patrones, quienes podían ser indulgentes con sus irreverencias o implacables en su castigo. Incluso los bufones más afortunados estaban constantemente bajo la sombra del riesgo. En la corte de Enrique VIII, Wilson Merce, el bufón real, supo mantener el favor del monarca durante 3 décadas, pero siempre evitaba mencionar temas sensibles, como los matrimonios del rey o las ejecuciones en la corte. Aprendió a caminar con cautela en la cuerda floja de su oficio, consciente de que una palabra mal colocada podía costarle la cabeza. En última instancia, los bufones personificaban el concepto de libertad. Bajo condiciones estrictas podían decir lo que nadie más se atrevía, pero esa misma libertad era su mayor peligro. Su vida era un espectáculo constante, donde la risa podía convertirse en tragedia en un instante. Vida fuera de la corte, pobreza y supervivencia. Mientras los bufones de las cortes gozaban de una relativa seguridad y acceso a los grandes salones del poder, la vida de sus contrapartes ambulantes era radicalmente distinta. Estos bufones, alejados de los lujos palaciegos, recorrían ferias, plazas y mercados medievales, ganándose la vida con actuaciones improvisadas, a cambio de unas monedas o incluso de un poco de pan. Sin la protección de un patrón noble, estaban expuestos no solo a la pobreza, sino también a peligros constantes derivados de prejuicios sociales, abusos y una moral religiosa que veía su arte con desconfianza. En lugares como la Plaza Mayor de Madrid, estos bufones ambulantes montaban espectáculos en medio del bullicio de comerciantes, compradores y curiosos. Sus actuaciones combinaban malabares, canciones satíricas y chistes cargados de ironía, dirigidos tanto a las autoridades locales como a las supersticiones populares. Aunque sus comentarios atraían multitudes, también los ponían en el punto de mira de los poderes establecidos. Cualquier palabra considerada irreverente hacia la Iglesia o las instituciones podía desencadenar represalias inmediatas. El clero, en particular, los miraba con recelo. La sátira religiosa, tan común en los bufones, era vista como una amenaza a la moral y el orden. En Salamanca, un bufón ambulante fue arrestado tras ridiculizar a un sacerdote durante una feria, acusándolo de vivir con más comodidades que los campesinos que mantenían la iglesia. Fue llevado ante la Inquisición, donde se le imputaron cargos de herejía. Aunque fue liberado tras retractarse públicamente, su reputación quedó destruida, y se vio obligado a abandonar la ciudad.
Las dificultades no se limitaban a la persecución religiosa. En las aldeas y pueblos pequeños, los bufones eran a menudo tratados como parias. Su forma de vida itinerante los hacía parecer sospechosos, y su falta de raíces fijas los convertía en blanco fácil para acusaciones de robo o comportamiento inmoral. En Francia, era común que los bufones fueran expulsados de los pueblos, si sus actuaciones no agradaban al alcalde o si eran vistos como una influencia negativa en los jóvenes. A pesar de las adversidades, algunos lograban labrarse una reputación notable fuera de la corte. En los caminos de Inglaterra, los bufones ambulantes solían detenerse en tabernas y hosterías, donde su humor pícaro y atrevido encontraba un público más indulgente. Uno de los más famosos fue Tom Skelton, conocido como el bufón de Muncaster, quien mezclaba historias de terror y comedia en sus actuaciones. Aunque nunca perteneció a la corte, su fama llegó a oídos de la nobleza, y fue invitado a realizar presentaciones en castillos locales. Sin embargo, la mayoría de los bufones ambulantes vivían al margen de la sociedad, sobreviviendo de la generosidad o el capricho del público. Su vida nómada los hacía expertos en adaptarse a las circunstancias, reinventándose constantemente para captar la atención de los espectadores. En ferias medievales como las de Champaña, eran una de las atracciones principales, ofreciendo un respiro de humor en medio del comercio frenético. Pero si el público no respondía, se enfrentaban al hambre y al rechazo. La vida fuera de la corte era, en resumen, un reflejo de las desigualdades de la época. Los bufones ambulantes, a pesar de su talento y creatividad, caminaban una delgada línea entre el aplauso y la condena, entre la risa y el ostracismo. Eran, al fin y al cabo, los portadores del humor de la calle, el eco de una sociedad que a menudo les reía, pero rara vez les daba un lugar verdadero. Relación con la Iglesia y la Inquisición. La relación de los bufones con la Iglesia fue siempre un delicado juego de equilibrio, donde el humor podía ser un arma útil, pero también un motivo de condena. En una época en la que la fe dominaba todos los aspectos de la vida, la sátira que estos personajes ofrecían, especialmente cuando tocaba temas religiosos, caminaba peligrosamente entre el entretenimiento permitido y la herejía castigada. Por un lado, algunos bufones fueron empleados por la Iglesia, para burlarse de los herejes o de las costumbres de sectas rivales, usando su agudo ingenio para reforzar las narrativas oficiales. En las festividades religiosas, como las celebraciones del carnaval, los bufones participaban en parodías organizadas por el propio clero, donde se ridiculizaban las ideas que la Iglesia consideraba amenazantes. En este contexto, su humor tenía un propósito político: educar a las masas en la fe correcta mediante la burla de los desviados. Sin embargo, el humor religioso podía ser un arma de doble filo. Si un bufón cruzaba la línea y hacía chistes sobre la propia Iglesia, sus santos o sus líderes, las consecuencias eran severas. Un caso conocido ocurrió en Florencia, en 1480, cuando un bufón que se mofó del Papa Sixto IV fue arrestado y acusado de blasfemia. Según los registros, el bufón insinuó que el Papa había vendido indulgencias para financiar un banquete excesivo. Aunque sus comentarios hicieron reír a su audiencia, provocaron la ira de las autoridades religiosas, que lo condenaron a la hoguera. Este incidente marcó un ejemplo claro de los límites que los bufones no debían cruzar. En España, bajo la estricta vigilancia de la Inquisición, los bufones eran especialmente vulnerables. La Inquisición, temida por su capacidad de detectar y castigar cualquier desviación de la ortodoxia, consideraba a los bufones como posibles agentes de desorden moral. Los chistes sobre milagros o las parodías de rituales religiosos podían ser interpretados como actos heréticos. Aunque algunos bufones fueron protegidos por nobles influyentes, quienes intercedían por ellos ante las autoridades, otros no tuvieron tanta suerte. En 1575, un bufón en Toledo fue encarcelado, tras imitar un sermón dominical y ridiculizar la seriedad del predicador. A pesar de los intentos de su patrón por liberarlo, pasó varios años en prisión. El miedo a la Inquisición no era infundado. La ambigüedad de las leyes sobre la blasfemia significaba que cualquier palabra o gesto podía ser malinterpretado, especialmente si el bufón caía en desgracia con un poderoso miembro del clero. Esto llevó a muchos bufones a autocensurarse, evitando temas religiosos o buscando formas más sutiles de criticar a las autoridades eclesiásticas. No obstante, hubo excepciones donde la Iglesia toleró o incluso valoró el papel de los bufones. En algunos monasterios, se permitían ciertas bromas durante festividades como la Fiesta de los Locos, donde se invertían las jerarquías y se permitía un breve desahogo de irreverencia controlada. En estas ocasiones, los bufones podían burlarse de los monjes y hasta del obispo, siempre que al día siguiente todo volviera a la normalidad. Declive de los bufones, el Renacimiento y el teatro.
El auge del Renacimiento marcó el principio del fin para los bufones como figuras esenciales en las cortes y plazas de Europa. Mientras la Edad Media los había valorado como portadores de humor e irreverencia, el Renacimiento trajo consigo nuevas formas de entretenimiento, más sofisticadas y menos dependientes de la improvisación individual. El teatro emergente, con sus obras estructuradas y sus actores profesionales, comenzó a ocupar el lugar que los bufones habían tenido durante siglos. En la Inglaterra de Shakespeare, los bufones dejaron de ser una presencia real, para convertirse en personajes literarios, que encarnaban el espíritu crítico y cómico de sus predecesores. Obras como Gustéis y Noche de Reyes presentan figuras como Touchstone y Feste, respectivamente, quienes, aunque ficticios, capturan la esencia del bufón tradicional, observadores astutos que, a través del humor, exponen las verdades más incómodas. Sin embargo, su aparición en el teatro simbolizaba una transición. Los bufones reales estaban desapareciendo, relegados por el auge de compañías teatrales, como la de The King's Men de Shakespeare, que ofrecían entretenimiento más elaborado y atractivo para las cortes y el público general. En España, durante el reinado de Felipe IV, el declive de los bufones también fue evidente. La corte española, antaño llena de figuras como bufones enanos y humoristas satíricos, comenzó a volcarse hacia los dramaturgos y actores de renombre, como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Estos autores ofrecían obras teatrales que combinaban humor, tragedia y un mensaje moral, cumpliendo las mismas funciones que antes desempeñaban los bufones, pero de manera más refinada. Los sobrevivientes, incapaces de competir con este nuevo estilo de entretenimiento, vieron su rol reducido a participaciones en festivales y carnavales, donde se les asignaban papeles simbólicos, más como reliquias del pasado que como protagonistas del presente. El declive de ellos también estuvo ligado a los cambios culturales y sociales de la época. El Renacimiento trajo consigo una revalorización de la dignidad humana y un mayor énfasis en la razón y la educación. La figura del bufón, asociada a la irreverencia y la ridiculez, comenzó a ser vista como una manifestación primitiva de la cultura medieval, incompatible con los valores del humanismo renacentista. Además, la profesionalización del teatro significó que el público ahora prefería espectáculos cuidadosamente ensayados y escritos, en lugar de la improvisación y el humor grosero que caracterizaban a los bufones. No obstante, los bufones no desaparecieron por completo. Algunos lograron adaptarse al nuevo panorama cultural, convirtiéndose en actores o participando en compañías itinerantes que ofrecían entretenimiento en las ciudades y pueblos. Otros fueron absorbidos por la tradición carnavalesca, transformándose en figuras simbólicas que recordaban una época pasada. En ciudades como Venecia, encontraron un lugar en la comedia del arte, una forma de teatro popular que incorporaba personajes cómicos similares al bufón, como Arlecchino y Pulcinella. Conclusión. La vida de un bufón medieval fue un reflejo de la dualidad entre poder y vulnerabilidad. Mientras sus bromas podían influir a reyes y nobles, también los colocaban al borde del castigo. Iconos de la irreverencia, desafiaron las normas sociales con su humor, pero su existencia siempre pendía de un hilo. Desde la gloria de las cortes hasta el rechazo de las plazas, los bufones simbolizaron el frágil equilibrio entre el privilegio y la desgracia, dejando un legado que transformó la risa en una herramienta de crítica y reflexión, incluso más allá de su declive. Y así concluimos nuestro recorrido por la fascinante paradoja de los bufones medievales. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido como este. Activa la campanita para no perderte nada. Recuerda, el legado de la risa como herramienta de reflexión sigue vivo gracias a figuras como ellos. Nos vemos en el próximo vídeo.